Hola, muy buenas a todos. Les habla su profesor de matemáticas para módulo 8. La clase pasada empezamos a ver lo que era la hidrostática. Dentro de ello vimos las funciones, las relaciones y algunos fenómenos físicos relacionados con los fluidos. Espero que se encuentren muy bien y para mí es un gusto estar con ustedes y sin más me voy a arrancar con la clase. Eh, Permítanme un segundo. Ok. Entonces, vamos a ver la segunda parte de lo que es la hidrostática. Dentro de este tema viene el potencial del agua, el cálculo de propiedades de los fluidos, de algunas de sus propiedades, el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. Vamos a iniciar con un breve repaso de la clase anterior. Ok, pongo así las botellitas de agua para que nos acordemos que estamos viendo fluidos. Ok. Bueno, vimos lo que era una función, que básicamente es una relación entre dos conjuntos numéricos en el que todos los conjuntos, todos los elementos del primer conjunto están relacionados con uno del segundo y que solamente les toca uno. Entonces, habíamos visto distintos casos. Este, Eso lo pueden ver en el video anterior, pero aquí les dejo algunos ejemplillos. Em, Hay casos en que es una función, hay casos en que es una relación, dependiendo de si están relacionados con un solo término, de si todos están relacionados, etcétera. También vimos que se podían resolver escribiéndolo como expresiones algebraicas y si sustituíamos el valor de la incógnita o de X por unos, o sea, por números distintos, eso lo sustituimos en la operación y nos da distintos resultados y lo podemos expresar como este diagrama en donde encontramos justamente la relación entre los conjuntos y como les toca uno y solo uno y todos están aquí, pues es una función. Eso también lo vimos. También vimos algunos ejemplos de densidad y de presión. ¿Se acuerdan? Lo vimos con una bota, con un tacón y con una bola de cañón y un tornillo. Por ahí les dejé los ejercicios también. Eh, y hicimos, bueno, definimos la relación entre las variables, ¿no? Por ejemplo, densidad, que era la masa entre el volumen del objeto, y la presión, que es la fuerza ejercida en un área o en una superficie. Bueno, eso es el repaso de lo que vimos la clase anterior. Ahora vamos a empezar con la segunda parte de la hidrostática. ¿Se han preguntado eh, por qué el tinaco va arriba de las casas? Porque hay casas que tienen cisterna, pero lo más común es encontrarnos un tinaco arriba de nuestra casa, en donde almacenamos el agua con la que nos bañamos, con la que lavamos los trastes, etcétera, etcétera. Y bueno, no solo que está arriba de la casa, sino también si nosotros abrimos la llave del agua, que está conectada por tubería eh, al tinaco, pues sale el agua. ¿Pero por qué? ¿Por qué baja de manera inmediata o cómo es que funciona? Eh, ¿Por qué hay ese movimiento? Bueno, un concepto en física, en matemáticas, que definimos como la energía. Y la energía bueno, lo mueve todo. Pueden, ahorita que ponga el texto aquí en pantalla, si quieren, pongan pausa y tomen nota, de todos modos se los leo. Todo cambio que ocurre en la naturaleza requiere de una energía para llevarse a cabo. La energía se define como la variable física que mide la capacidad de hacer trabajo. Su unidad es el julio, más conocido como joule en inglés. Y pues sí, ustedes piénsenlo, si tienen energía, pues se pueden poner a chambear o a jugar fútbol este, o a salir a correr o lo que sea. Si no tienen energía, pues no pueden realizar ese trabajo, no pueden moverse. Existen varios tipos de energía. La mecánica, relacionada con el movimiento, la electromagnética, la nuclear,
la química, que son reacciones, y la térmica, que es relacionado con calor y temperatura. Todos estos tipos de energía pues involucran algún movimiento o algún trabajo físico, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hay un caso particular de energía que es el que nos interesa, que es la energía potencial. Antes de decirles lo que es la energía potencial, existe un tipo de energía que se genera por la atracción entre la Tierra y los objetos con la masa cerca de ella. Es la fuerza de la atracción que recibe nombre de gravedad. Debido a esta fuerza, todos los objetos que caen hacia la Tierra lo hacen con una aceleración conocida como la aceleración de la gravedad. Entonces, cualquier objeto que yo tenga, si yo tomo una pelota y la suelto, o si yo tomo un yunque o un coche y lo suelto a la misma altura, todos van a caer a 9.8 metros sobre segundo. Esto es la aceleración de la gravedad. ¿Ok? La fuerza de gravedad genera una energía almacenada por un cuerpo en función, y marco aquí función porque hemos visto funciones, de su altura respecto de la superficie terrestre, llamada energía potencial. Y fíjense en el nombre, potencial. Quiere decir que es un objeto que está detenido. Solo por la fuerza de gravedad tiene el potencial de generar una energía. Es una energía que está ahí descansando, porque cuando se quite el obstáculo que hay entre la altura y la superficie de la Tierra, se libera esa energía, que de hecho se transforma en energía cinética, pero eso es otro tema. La energía potencial depende de la masa en kilogramos, la altura con respecto al suelo en metros y la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la energía potencial puede calcularse con esta ecuación que les pongo aquí abajo. Energía potencial es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura a la que se encuentra el objeto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Me estaba yo echando una cascarita y volé el balón al tejado de una casa. Entonces, ese balón está ahí a punto de resbalarse por uno de los lados del tejado, ¿no? Si se cae, pues quiere decir que tenía algo de energía, porque como dijimos, todo lo que se mueve en la naturaleza involucra cierta energía. Pero no, está aquí, todavía no se cae. Entonces, supongamos que este balón tiene una masa de 2 kilogramos y que la casa está a una altura de ¿qué les parece? Unos 6 metros. Entonces, a mí me pedirían que calcule la energía potencial. Ya habíamos visto que la energía potencial es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces, ¿qué datos tenemos? Pues en este caso los tenemos todos. Tenemos 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que son las unidades de aceleración de la gravedad, por 6 metros. ¿Ok? Entonces, si nosotros agarramos una calculadora y hacemos esa operación, tenemos 2 por 9.8 por 6 metros, me da que tiene una energía potencial de 117.6. ¿Y qué unidades tiene la energía potencial? Pues aquí tenemos kilogramos, ¿no? Kilogramos que están multiplicando a los metros que tienen el segundo cuadrado.
kilogramos por metro, esto está sobre segundo cuadrado, y metro también multiplica al metro de la altura, pues es kilogramo cuadrado, de kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, pero esto es mucho. Entonces, por eso se simplifican la vida y escriben la J de Joule, ¿de acuerdo? Porque las unidades de la energía potencial, en lugar de poner eso que había escrito, pues es un Joule, en realidad. ¿Sale? Muy bien. Ahora, vamos a ver otro concepto. Estábamos hablando de fluidos, ¿recuerdan? Entonces, tenemos un rotoplas, un tinaco, que le abrimos la llave y, y sale el agua, ¿no? Entonces, pues el tinaco ya sabemos que está a una altura. Ok, para seguir hablando de la presión hidrostática, hay que recordar que la presión es una relación entre la fuerza que se aplica en una superficie y su área. Esta es una de las ecuaciones que vimos la clase pasada, donde vimos que la presión es igual a fuerza entre área. ¿De acuerdo? Bueno, ya la tenía ahí, perdónenme. Y las unidades de la presión son Newton entre metro cuadrado, que también como la de la energía potencial, en lugar de escribir Newton sobre metro cuadrado, pues los conocemos como pascales, ¿no? Nada más como pascales. Tomen nota de esto, por favor. Ok. La presión hidrostática es la presión que genera un fluido estando en reposo, ¿ok? De hecho, hidrostática viene de hidros, agua, y estática, está quieto, no está en movimiento. Entonces es la presión que genera un fluido en reposo. ¿Se acuerdan también en la clase pasada que vimos una presa? Pues en la presa, si ustedes se paran en la superficie de la presa, el agua no se mueve, está completamente quieta. Se simboliza como pH y depende de la densidad. Aquí les pongo D, pero también la densidad la pueden encontrar como Rho, ¿ok? Es una especie de P medio torcida. Es P o T. La altura, H, y la aceleración de la gravedad. Entonces, la densidad, recuerden que estábamos usándola en kilogramos sobre metro cúbico. La altura estamos en metros y la aceleración es metros sobre segundo cuadrado. Esas son sus unidades. Entonces, la ecuación para calcular la presión hidrostática es densidad por aceleración de la gravedad por altura. Y aquí les voy a poner sus unidades. ¿Ok? La densidad es kilogramo sobre metro cúbico. La gravedad, quedamos que eran 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y la altura, pues esta la medimos en metro. Si nos llegan en otras unidades, tenemos que buscar convertir las unidades a estas que tenemos acá. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Entonces, teníamos nuestro tinaco arriba de, de la casa y queremos instalar una regadera especial. Pero el manual nos indica que requiere de una presión de menos de 15,000 pascales. Tenemos que verificar que la instalación hidráulica sea adecuada. La instalación hidráulica, pues, es toda la tubería que llega a los excusados, a los lavabos, etcétera. Y parte todo del tinaco. ¿Ok? Entonces, para verificar que o sea, lo que nos piden verificar la instalación hidráulica es que tenemos que ver que la altura que hay uy, del tinaco a la regadera sea la adecuada, ¿ok? Eso es lo que nos están preguntando. Uy, se me ha trabado.
Chin, chin, chin. A ver, un segundito, por favor. Perdón, es que no podía, no podía escribir. Ok, entonces tenemos una regadera especial que queremos instalar en nuestra casa y tenemos que verificar que la instalación hidráulica sea la adecuada. Entonces, primero, ¿qué me están preguntando? ¿Cuál es el fenómeno físico que queremos identificar? Se refiere a agua que está quieta en la tubería. Toda esta tubería de aquí viene llena de agua y está quieta. Esto está generando una presión que si tenemos mucha presión, quizá nos rompa la regadera. Y si tenemos muy poca presión, pues no va a salir mucha agua de la regadera. No nos vamos a, no nos vamos a poder bañar. Entonces, pues, ¿qué es lo que queremos saber de este problema? Ya vimos la fórmula de la presión hidrostática que dependía de la densidad, de la altura y de la gravedad. Pues la densidad del agua, yo ya se les había dado que era 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad ya la conocemos, necesitamos saber la altura. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces, vamos a poner nuestra información. Tenemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿de acuerdo? La aceleración de la gravedad son 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y por último, la presión hidrostática, fíjense aquí que es la presión hidrostática que ya la tenemos, eso es lo que nos están dando. La presión hidrostática es de 15,000 pascales. ¿Ok? Bueno, pues nosotros sabemos, para resolver este problema, que la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad, por la altura. ¿Ok? Entonces, yo conozco, yo conozco la presión, yo conozco la densidad, yo conozco la gravedad, lo que me hace falta es la altura. Entonces, para sacar esta altura de aquí, yo lo que voy a hacer es despejarla, ¿de acuerdo? Todo lo que estamos, o sea, como estos valores ya lo tenemos y lo podríamos escribir, hace cuenta, así, tenemos 15,000 es igual a 1000 por 9.81 por H. Entonces, todo esto que está multiplicando y que no nos deja en paz, lo tengo que despejar. Para despejar esta ecuación, eh, todo lo que está multiplicando a la h, porque lo que queremos es dejar sola la h, está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. ¿Ok? Entonces, esta ecuación yo la podría volver a escribir como la presión hidrostática sobre la densidad, porque está multiplicando, y la gravedad. Las dos pasaron de este lado. Eso va a ser igual a la altura. Si le ponemos los números que estábamos aquí al ladito,
Ahora lo voy a escribir con la altura del lado izquierdo. La altura es igual a 15,000 sobre 1000 por 9,81. ¿Sale? Entonces, 1000 por 9,81 me da 9810. Entonces nos queda que la altura va a ser 15,000 sobre 9810. Si nosotros agarramos una calculadora, 15,000 entre 9810 me da una altura de 1,53 metros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que para que funcione correctamente, otra vez, no puedo escribir. Ok, este es nuestro resultado. Para que funcione correctamente nuestra regadera, máximo puede estar eh, a una altura, a una diferencia de alturas de 1,53 metros. Y dice aquí, una presión de menos de 15,000. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviera más altura, la presión subiría. Pero nosotros, por lo general, no subimos la instalación, cambiamos la regadera. Porque ¿quién va a subir un tinaco? Sí, pues le pondremos unos tabiques abajo o le armamos una tarima o lo que sea. Pero ya resolvimos nuestro problema, que era precisamente obtener o ver que la altura fuera, ver que la instalación hidráulica fuera la adecuada. ¿De acuerdo? Bueno, ahora les quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué tienen en común los dos conceptos que acabamos de ver? Vimos lo que era la energía potencial y vimos lo que era la presión hidrostática. Entonces, perdón, si se fijan, aquí teníamos que calcular o teníamos que obtener una altura. Aquí también calculamos una altura a la que está el agua del tinaco. Tenemos la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad en ambos casos, que es de 9,81. Y la única diferencia es que este tenía una masa, creo que era de 2 kilogramos, y esto tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces, la energía potencial, quedamos que era masa por gravedad por altura, y la presión hidrostática era densidad por gravedad por altura. Fíjense que es casi lo mismo, pero ¿cómo voy a sacar yo la masa del agua que corre por la tubería de mi casa? Pues no puedo porque está corriendo, ¿no? Nunca va a haber la misma cantidad de agua, o sea, sí, debería, en teoría, de haber la misma cantidad de agua, pero como siempre va a estar corriendo el agua, pues mejor calculo la densidad de ese fluido, porque no es una masa en concreto. En el caso del balón, pues sí. Entonces, energía potencial es para un objeto sólido y presión hidrostática es para fluidos. ¿De acuerdo? Entonces son casi lo mismo, pero no son nada igual. O sea, casi lo mismo en la manera de entenderlo o de verlo aquí en problemas. Muy bien.
Antes de continuar, vamos a ver otro concepto muy importante, que es la presión atmosférica. Ok, y voy a empezar con una pregunta. Les pongo aquí esta foto de esta montaña. Bueno, no, más bien, primero les voy a explicar y luego les voy a preguntar. Eh, la atmósfera es una capa de gases que rodea la Tierra, ¿no? Los gases, como vimos en una de las primeras clases, también son fluidos. Se comportan de una forma similar a los líquidos, ¿no? Tú agarras una botella con agua, la puedes intentar comprimir. O sea, la diferencia es que unos son compresibles y los otros no. Pero tú tomas una botella con agua o dos botellas y exprimes una dentro de otra y el fluido se va a mover, o sea, el agua se va a mover entre los dos recipientes. O si agarras un globo, es más fácil entenderlo con un globo. Tienes un globo con agua y lo apachurras de en medio y puedes empujar el agua de un lado al otro de tu puño, donde tienes agarrada el globo. Y si tiene aire, pues puedes hacer lo mismo. Ambos son fluidos. Pero continúo. La atmósfera es una capa de gases que rodea la Tierra. Los gases son fluidos, ¿ok? La presión atmosférica es la presión hidrostática generada por la atmósfera. Esto quiere decir que tenemos toda una atmósfera de aquí hasta arriba, hasta el cielo, de puros gases que están rodeando la Tierra. Todos esos gases sí tienen cierto peso. Tienen cierto peso. Están sobre nosotros. A esa presión se le puede medir en pascales, que ya los vimos, o en atmósferas, porque estamos hablando de presión atmosféricas, o milímetros de mercurio, que esos se miden con un barómetro. Y de hecho necesito, por ahí de tarea les voy a dejar que investiguen lo que es un barómetro. Eh, y bueno, el valor de la presión atmosférica varía con la altura. Eso es lo que yo les iba a preguntar. Aquí será lo mismo. La presión atmosférica a nivel del mar o del agua en donde está esto. Aquí hay una personita parada. ¿Estará sintiendo la misma presión atmosférica esta persona que una persona que está parada hasta arriba de la montaña? Pues la respuesta es que no. La presión atmosférica máxima es a nivel del mar, porque es en donde más, es en donde más gas tenemos sobre nosotros. Si vamos subiendo, por ejemplo, hacia la Ciudad de México, que estamos a 2,240 o 2,400 metros, depende en la zona en la que nos encontremos, pues tenemos menos gas porque ya subimos 2,000 metros de altura. Entonces hay mucho menos gas que nos está aplastando. Esta persona de acá, pues está un poco menos presionada por la atmósfera. De hecho, por eso también cuesta más trabajo respirar cuando estamos en alturas, porque la presión nos ayuda a inhalar mucho oxígeno. Si estamos arriba, pues no hay mucha presencia de oxígeno y tampoco hay mucha presión. Pero bueno, continuamos. Eso es el concepto de presión atmosférica. Ahora, ya vimos una comparación antes. Este cuadrito es importante que lo tengan. Ya ven que les hago que tengan sus cuadritos y que tengan un formulario para cuando les haga el examen. Hemos visto dos conceptos o dos fenómenos físicos. El de la energía potencial y el de la presión hidrostática. Entonces, si quieren, aquí pongan pausa un segundo al video e incluyan esta tabla en su formulario. Mm, Incluyan esta tabla en su formulario o anótenla en sus apuntes. Y ahorita continuamos. Entonces, si ya lo tienen, podemos continuar. Uy,
Ay, 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 ay. Es- Ok, vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar, vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la presión hidrostática. ¿Ok? Entonces está un poco duro de leer esto, pero no hay nada que sea suficientemente duro para nosotros. Y estamos aquí para leer y entender y resolver. ¿De acuerdo? Muy bien. La Ciudad de México está a una altura aproximada de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Si la presión a nivel del mar es de 101.3 kilopascales, ¿cuál es la presión atmosférica en la Ciudad de México? Si la densidad del aire es 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, entonces vamos a pensar una cosa. Si nosotros nos fuéramos a Acapulco, al mar, esto es el mar. Para mí, no me importa. Entonces, la playa, voy a dibujar una palmera, lo siento mucho. No sé si así se ven las palmeras. Bueno, ahí hay una palmera en la playa. Nosotros nos vamos en un camioncito de la playa de Acapulco o del puerto de Veracruz, de donde ustedes quieran. Agarramos nuestro camión y nos vamos hasta la Ciudad de México. Nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a subir montañas y demás, sierras, cerros, probablemente bajemos y luego la Ciudad de México está hasta acá arriba. Entonces, nos están diciendo que la Ciudad de México, aquí voy a poner a la Ciudad de México. Esta es la ciudad más bonita que van a ver jamás, con un montón de edificios. Estos son edificios. Este, tenemos por acá, ya me perdí otra vez, el Ángel de la Independencia. Aquí está el angelito, Juanita. En fin, la Ciudad de México está a 2.240 metros sobre el nivel del mar. O sea que si aquí está el mar, esta altura de aquí será 2.240 metros. ¿De acuerdo? ¿Qué más me están diciendo? Me están diciendo la densidad. ¿Ok? Entonces, esta fue la altura. Ahora voy a poner por acá la densidad, que es de 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Y si nosotros recordamos nuestra fórmula de la presión hidrostática, tenemos densidad por gravedad por altura. La gravedad ya la conocemos, que es de 9.81. Ok, entonces, ¿cuál es la presión atmosférica en la Ciudad de México? ¿No? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es, sacamos esta presión hidrostática, que es de 1.29, esta es la densidad del aire, por 9.88, 9.81, perdón, o 9.8 por la altura, que es de 2.240 metros. Si ustedes meten esto en una calculadora, les va a dar que es aproximadamente 28.318. ¿Ok? Esto es la densidad del aire en la Ciudad de México. ¿Ok? 1.29. La gravedad y la altura.
Pero ¿cuál es la presión atmosférica? No es esta, y les voy a explicar por qué. Como la presión en la Ciudad de México es menor, le vamos a restar el valor de la presión al nivel del mar. O sea, a la presión del nivel del mar le vamos a restar la presión que acabamos de calcular. Y así vamos a obtener eh, la presión de la Ciudad de México. ¿A qué me refiero? Obtuvimos estos datos de Ciudad de México, entonces ahora vamos a agarrar la pH y le voy a poner aquí CDMX. Es igual a la presión que hay al nivel del mar, que era de, aquí tenemos que es 101.3 kilopascales. Pero como a nosotros nos interesa que esté en pascales, esto, el kilo, para quitárselo, es 101.300 pascales. Lo multiplico por 1000. Entonces es 101.300 menos 28.318, que fue lo que calculamos. Entonces, vamos a hacer esa resta. Ustedes la pueden hacer manual, yo la voy a hacer con una calculadora. La presión atmosférica de la Ciudad de México debería de ser de 72.982 pascales. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tenemos la densidad del aire, la gravedad y la altura. ¿Ok? Entonces tenemos esta presión, pero debajo de la presión, o sea, es esto, ¿cómo lo voy a dibujar? Así. O sea, aquí hay una presión, ¿de acuerdo? Que se está ejerciendo. Pero a eso le tengo que quitar toda esta presión que hay acá, que es una atmósfera. Si se lo resto, tenemos esta cantidad, 72.982 pascales. ¿Sale? Muy bien. Siguiente ejemplo. Tenemos un contenedor cilíndrico de 0.5 metros cuadrados de base y contiene 100 litros de agua pura. ¿Cuál es la presión hidrostática generada por el agua en el fondo? Sale. Entonces, yo tengo esto, es un cilindro. Ups, que está lleno hasta acá de agua, más o menos. Todo esto está lleno de agua. Eh, muy bien. Para calcular la presión en el fondo, debemos calcular la altura del fluido, o sea, esta altura de acá, porque recuerden que si tenemos, o sea, que la presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Entonces, la densidad sería de 1000, la gravedad es 9.81 y esto nos da, ¿cómo se dice? La altura pues no la conocemos, justamente. Eso es lo que queremos encontrar, ¿sale? Entonces, eh, el volumen de agua que tenemos son 100 litros de agua, ¿de acuerdo? Y les voy a decir una cosa. 100 litros de agua. Este volumen es equivalente a 0.1
metros cúbicos. ¿Por qué? Porque yo les había dicho en alguna ocasión que 1000 metros cúbicos, digo que 1000 litros era igual a 1 metro cúbico, ¿ok? Si yo tengo 100 litros, pues tengo 0.1 metro cúbico, ¿de acuerdo? Entonces, como es un cilindro, eh, que mide, tiene de área, o sea, aquí no tengo que calcular ninguna área, porque yo ya sé que la parte de abajo del cilindro mide 0.5 metros cuadrados. Si no, la tendría que sacar con la fórmula del área del círculo. Pero yo ya tengo el área, ¿de acuerdo? Y tengo el volumen de agua. Entonces, como esto es un cilindro, o sea, si esto yo lo saco de aquí, tendría un cilindro de agua que tendría este tamaño, más o menos. ¿Ya vieron? Esto que saqué de aquí es una rebanada del tanque de agua. Entonces, como el volumen de un cilindro, el volumen es igual al área de la base por la altura, entonces si yo ya tengo el volumen que es de 0.1 metro y tengo la altura, digo, y tengo el área que es de 0.5, entonces voy a hacer un pequeño despeje. Voy a dejar la altura sola y me queda H es igual al área entre el volumen. Al revés, discúlpenme. Volumen entre área. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. La altura es igual al volumen, que es 0.1 metros cúbicos, sobre el área, que es 0.5 metros cuadrados. Que eso me da como resultado 0.2 metros. ¿De acuerdo? Ok. Me da 0.2 metros. Esto era el dato que necesitábamos. Ahora sí, ¿cuál será la presión hidrostática de ese cilindro? Si sabemos que la densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por la altura de 0.2 metros. Aquí voy a escribir el por, mejor así. La presión hidrostática de este contenedor cilíndrico, voy a hacerlo en mi calculadora, 9.81 por 1000 por 0.2. Es de 1962 pascales. Ok, vamos a repasar rápidamente el problema. Teníamos este contenedor cilíndrico que dentro tenía 100 litros de agua, ¿ok? No sabemos las dimensiones del cilindro, pero tiene 100 litros de agua adentro. Eh, ¿Cuál es la presión hidrostática generada por el agua en el fondo? Pues es un cilindro que tiene 0.5 metros cuadrados de área. Nosotros sabemos que a ver, perdón, voy a volver a empezar. Tenemos este contenedor cilíndrico. Yo quiero conocer la altura del agua dentro del cilindro. Entonces, para conocer la altura del cilindro, tengo dos datos. Tengo 100 litros de agua y tengo el área de la base, que es de 0.5 metros cuadrados. Entonces, si 1000 litros de agua es igual a 1 metro cúbico, entonces 100 litros,
que es la décima parte de 1000, pues era 0.1 metro cúbico. Ahora, con eso obtuvimos un volumen. Ahora tenemos el área, que es la base de este cilindro. Nosotros tenemos volumen y tenemos área, despejamos la altura que queremos que nos quede sola, nos queda volumen sobre área. Tenemos 0.1 metros cúbicos sobre 0.5 metros cuadrados, nos da 0.2 metros. Ya teníamos la densidad del agua, ya teníamos la gravedad, nos faltaba la altura. Entonces, sencillamente hicimos esta multiplicación y obtuvimos la presión hidrostática. Muy bien. Ok. Ahora vamos a calcular la energía potencial de una roca que pesa 1 tonelada de masa y está situada a la orilla de un acantilado de 120 metros de altura. Muy bien. Entonces, tenemos un acantilado. Aquí está el acantilado. Y aquí tenemos una roca. Y esta roca está amenazando con caer y con aplastar a quien sea que esté parado ahí abajo. Entonces, esta roca tiene una masa de 1 tonelada. 1 tonelada es lo mismo que 1000 kilogramos. Y está a una altura de 120 metros. ¿De acuerdo? La aceleración de la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. Pues este está muy sencillo. La energía potencial, si recordamos nuestra ecuación, es la masa por la altura, por la aceleración de la gravedad. Si sustituyo los valores que ya teníamos, la masa es de 1000 kilogramos. 1000 kilogramos por 120 metros por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. La energía potencial de esa roca, si yo agarro mi calculadora, me da 1000 por 120 por 9.81. 1000. Bueno, a mí me da 1.177.200 joules. ¿Se acuerdan que les dije que la unidad de esto era joules o julios? Se escribe con una J. ¿De acuerdo? A ver, un segundo. La energía potencial de la roca es 1.177.200 joules. Ya están. Ok. Ahora les toca a ustedes. Aquí pongan pausa al video y van a resolverme esos 2 ejercicios. Están muy fáciles después de lo que ya resolvimos. Entonces, calcule la energía potencial de una olla con pozole que tiene una masa de 10 kilogramos y se encuentra en una mesa a 75 centímetros del suelo. Ok. El siguiente ejemplo. Acuérdense que cuando algo no está en las unidades que manejamos, lo tenemos que convertir. Si está en centímetros, lo paso a metros. Si está en gramos, lo paso a kilogramos.
etcétera, etcétera, etcétera. Ok, segunda pregunta. ¿Cuál es la presión hidrostática que se ejerce en el fondo de un tanque industrial lleno en un rancho lechero? Si este mide 4 metros de alto y la densidad de la leche es de 1032 kilogramos sobre metro cúbico. Están muy sencillos estos ejemplos. Eh, bueno, aquí ponen pausa ustedes al video y resuelven la actividad. Vamos a seguir con los últimos temas de la presentación. Los vamos a ver de manera muy breve. Son el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. Ok. Seguimos. El principio de Arquímedes. ¿Quién era Arquímedes? Pues Arquímedes era un ingeniero matemático, inventor de la antigua Grecia, que entre muchas otras cosas, bueno, él, por ejemplo, hizo el mecanismo de palanca o descubrió que con una palanca se podían mover objetos pesados. Eh, También se le atribuye la frase de Eureka, que es una frase que dicen los científicos cuando hacen un hallazgo. Y bueno, se le atribuye su principio de flotación o de desplazamiento de volumen. O sea, él descubrió e hizo muchas cosas en la antigua Grecia. Imagínense en la antigua Grecia que no había calculadoras, que no había computadoras, ni televisión, ni regla para medir, ni metros. Yo creo que ni siquiera usaban los metros, usaban alguna otra unidad de medida. Y hizo, él ya era ingeniero y hizo varios descubrimientos matemáticos muy importantes, ¿no? Pero ¿qué pasa con Arquímedes? Bueno, Arquímedes se estaba bañando en una tina y se dio cuenta, perdón, yo le digo Arquímedes, pero es Arquímedes. Arquímedes se estaba bañando en una tina y se dio cuenta que cuando él entraba a la tina salía agua, ¿no? Y ustedes dicen, pues claro, claro que sale agua. Pero imagínense en aquel entonces que empezaban los orígenes, o sea, empezaban los grandes pensadores, empezaba a descubrir el conocimiento. Nadie se fijaba si se salía o no el agua de una tina, porque todo el mundo se bañaba en un río o en un lago, o se bañaban con un cantarito. Pero ¿quién tenía una tina? Pues Arquímedes. Arquímedes la tenía. Se dio cuenta que cuando él entraba en la tina, salía agua y que esa agua era proporcional a su tamaño. Salía una cantidad de agua que era igual a él. Entonces, pues formuló el siguiente principio. Aquí tomen nota. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba que es igual en magnitud al peso del fluido desalojado. Ese es el principio de Arquímedes, pero lo vamos a ver más a profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, imaginémonos antes de leer que tienen un vaso con agua, ¿ok? Entonces, tenemos un vaso con agua y nosotros le echamos hielos. El vaso está hasta el tope. Si le echamos unos hielos, el agua se va a desbordar. Ahora que, pensemos que el agua que desplazó el hielo, pues pesa algo así como 3 newtons. Hablemos de peso, que no sé si lo repasamos en alguna ocasión, pero el peso es la masa por la gravedad. De hecho, se los voy a anotar. El peso es masa por gravedad, ¿de acuerdo? O sea, peso se escribe como W
es igual a la masa por la gravedad. ¿Ok? Esto es una fuerza. Esto es una fuerza que se mide en newtons. Esto está en kilogramos y esto está en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si nos dan algo que pesa kilogramos, lo multiplicamos por la gravedad y eso nos da newtons. ¿De acuerdo? Porque si han escuchado por ahí, si vieron en alguna otra clase, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y el peso es la fuerza que genera la gravedad. Pero, en fin, supongamos que este hielito, este hielo de acá, que sacó el agua volando, sacó una cantidad de agua que pesaba 3 newtons, ¿ok? Entonces, ese vaso con agua, lo voy a poner aquí, aquí está el hielo. Ese hielito pesa 3 newtons, aquí están los 3 newtons, pero esta movió agua para afuera. Y no solo eso, sino que tiene agua abajo. Tiene un agua abajo que quiere subir al hielo, porque sacó agua. Y eso es un peso que se le va a restar. Entonces, ya que vimos el ejemplo, se los voy a decir. El empuje o fuerza de flotación o fuerza boyante es una fuerza opuesta que aparece cuando se sumerge un cuerpo en un fluido. Se calcula mediante la siguiente ecuación. El empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Esto es densidad. Esta es la gravedad, que ya la conocen. Y este es el volumen. ¿Ok? O sea, la densidad del fluido, o sea, del agua, por la aceleración de la gravedad, por el volumen del cuerpo sumergido. ¿Ok? Entonces, en este caso del hielo, eh, bueno, este hielo pesa 3 newtons, pero esto lo va a empujar algo hacia arriba. ¿Ok? Acuérdense que lo está empujando aquí en el vaso, más bien en este grande. El agua lo está empujando para arriba. ¿Con qué fuerza lo empuja? Pues con la densidad del agua, que era 1000 por 9.81. ¿Y cuánto le pondremos? Hace cuenta que esto pesa, digo que esto mide 0.01 metros cúbicos, el hielito, por decir algún ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es una fuerza de empuje. 1000 por 9.81 entre 0.01. Es que esto debería de ser mucho más pequeñito. Bueno, no importa. Esto es la fuerza de empuje. O sea que lo voy a dibujar de otra forma. A ver, esto es empuje. Esto es densidad, gravedad y volumen. ¿Ok? Entonces, este hielo tiene cierto peso. ¿Ok? Ahora, el agua lo va a empujar hacia arriba. Para calcular esa fuerza con la que el agua empuja hacia arriba, eh, se calcula con la densidad del agua por la gravedad, por el volumen, ¿de acuerdo? Ahora, ese hielo, todo este bloque de hielo, sigue pesando algo, pero si ustedes han cargado algo debajo del agua, se darán cuenta que no pesan lo mismo, pesa un poco menos. Entonces, a eso le llamamos el peso aparente y se calcula como el peso, que era en newtons, eh,
el peso que era en newtons menos el empuje que calculamos acá arriba. Entonces, ahora sí, si este hielo cuando lo echamos sacó una cantidad de agua, que la cantidad de agua pesa 3 newtons, o sea, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Entonces, aquí hay agua y vamos a jugar mejor con una pelota. Entonces, yo echo una pelota al agua. Esta pelota a lo mejor pesa 10 newtons, ¿de acuerdo? Cuando yo eché esa pelota al agua, salpicó agua, ¿ok? Esto sacó agua, desplazó un volumen que es, o sea, toda esta agua, si yo la junto, es una bolita del mismo tamaño, pero está hecha de agua. Ahora, la pelota está hecha de algo más pesado que el agua, por lo que esta pelotita pesaría, ahora sí, 3 newtons, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el peso compensado? Yo tengo volumen de agua, tengo mi pelota, esto pesa 10 newtons, pero el agua me lo está empujando para arriba con 3 newtons, por lo que el peso aparente es de 10 menos 3 newtons, lo que me da 7 newtons. Por eso pesan las cosas menos en el agua, porque las empuja hacia arriba. Y por lo mismo flotan los barcos, porque tienen alguna forma, aparte de que están hechos de materiales, o bueno, que tienen una cámara de agua, digo, de aire, está hecho de un material o la forma en la que está, el agua lo empuja hacia arriba, con la misma presión que el barco va hacia abajo. Por eso van ahí navegando por el mar. Ok, el otro principio es el principio de Pascal. ¿Y quién era Pascal? Pascal pues, fue un francés que vivió en los años 1600 o por ahí. Imagínense, 1600, tampoco había electricidad ni nada de eso. Pascal hizo una de las primeras calculadoras que existieron. Es esta máquina que está aquí arriba, ¿no? Que van moviendo los engranes, vas moviendo los números y eso te va dando resultado porque pues es un mecanismo. Es una de las primeras calculadoras que existió y la hizo este sujeto, Pascal, que como ya vimos en presión hidrostática, pues es el que le dio el nombre a las unidades, los pascales, ¿no? El principio de Pascal es el siguiente. Anoten por ahí. La presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. ¿Qué quiere decir eso? Si yo agarro una botella de agua y la apachurro entre mis manos, o sea, ustedes apachurren con una mano una botella de agua o la toman en su mano. Entonces, si ustedes le clavan el dedo en distintas partes, se va a sentir un poco blanda, ¿no? En cualquier parte en el que le claven el dedo. Ahora, si ustedes apachurran esa botella, se va a sentir que sube la presión. Si vuelven a intentar sumir su dedo en cualquier parte de la superficie de la botella, entonces les va a costar más trabajo. Y esto va a ocurrir en todas las partes de la botella, por igual. ¿Ok? Para entender este fenómeno, o bueno, la aplicación de este fenómeno es con una herramienta o con un mecanismo que se llama la prensa hidráulica. Tiene diferentes aplicaciones, ¿ok? Les voy a explicar lo que es. Es un recipiente en forma de U que tiene dos tapas móviles.
que se llaman émbolos. Si a uno de los émbolos se le aplica cierta presión, en cualquier parte del recipiente existirá la misma presión, como con la botella de agua. Entonces, esto sería un émbolo, típicamente son cilíndricos o son redondos, esto sería otro émbolo. Entonces, aquí se está aplicando una fuerza. Como estamos aplicando una fuerza en un cuerpo cerrado de agua, aquí está entrando cierta presión. Esto está sobre un área de agua, entonces aquí hay cierta presión, pero como yo la estoy ejerciendo desde acá y esto está cerrado, pues voy a tener la misma presión por acá y voy a tener la misma presión por acá. Eso quiere decir. Y bueno, como ven aquí en la imagen, pues sirve para trasladar fuerzas o presiones de una dimensión a otra. Entonces, en este émbolo que es más pequeño, este sujeto está aplicando una cierta presión que si el émbolo lo hacemos más amplio, en la misma prensa hidráulica, pues nos va a permitir levantar un bochito rojo, ¿no? Ok, aquí hay un diagrama un poco más eh, gráfico, digo, más explicado. Yo tengo 200 pascales de presión sobre este émbolo. Lo que quiere decir que en esta parte el fluido va a tener 200 pascales, que en esta otra parte va a tener pascales, que en esta otra parte va a tener 200 pascales y que en esta otra parte va a tener 200 pascales. La presión es la misma. Y ahora, ¿de qué nos sirve saber eso o por qué nos interesa? Porque hay una relación que nos dice, bueno, si nosotros recordamos, la presión es igual a la fuerza que se aplica entre el área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tengo yo acá la presión 1, bueno, a esta le voy a poner un subíndice 0. Fíjense, presión es igual a fuerza entre área. La presión 0 es de 200 pascales, ¿ok? Y la presión 4 también son 200 pascales. Entonces, yo puedo decir que la presión 0 es igual a la presión 4. Solo la presión, ¿ok? ¿Qué va a cambiar? El área y la fuerza, seguramente. Entonces, la fuerza 0 entre el área 0. ¿Por qué fuerza entre área? Porque esta presión 0 es igual a la fuerza 0 entre el área 0. Será igual que la fuerza 4 entre el área 4. ¿Sale? Entonces, si aquí tengo yo un área, a ver, vamos a ver por acá. En la parte del émbolo grande, yo tengo un área, por decir algo, de 100 centímetros cuadrados. Y acá tengo uno de 10 centímetros cuadrados. Y aquí apliqué una fuerza, porque esto es una presión, pero yo apliqué una fuerza de 400 newtons. ¿Cuál va a ser la fuerza que yo tenga de este lado? ¿Ok? Vamos a ver. Lo voy a hacer aquí arriba, en la esquina derecha de arriba. Bueno, pues si se fijan en la P0, que es de 200 pascales, o sea, 200 es igual a 100, perdón, a 400 entre 100 es igual que 10. Bueno, aquí no tengo la fuerza, entonces es igual a la fuerza 4
entre 10. ¿Ok? Este 200 de aquí no lo necesitamos realmente. Entonces, tengo fuerza 0 entre área 0 igual a fuerza 4 entre área 4, ¿no? Lo que me está haciendo falta es esto. Yo lo quiero despejar, entonces voy a multiplicar, voy a pasar este multiplicando porque está dividiendo. Tenemos 400 entre 100, el otro está multiplicando, digo dividiendo, pasa multiplicando, que era de 10. Entonces tenemos 4000 entre 100, 40. La fuerza de este lado será de 40 newtons. ¿Ok? Entonces aquí tomen nota. Eh, Espero que haya quedado claro los temas del día de hoy. Vimos la segunda parte de hidrostática, lo que era la energía potencial, la presión hidrostática, el principio de flotación de Arquímedes y el principio de Pascal, de cómo se queda la presión igual en un recipiente cerrado. Entonces, bueno, pues a mí me encanta estar aquí con ustedes. Perdón que me tardé en subir el video. Tuve muchas dificultades técnicas que no me dejaron subirlo a YouTube, pero aquí estamos en contacto y espero que ya no nos vuelva a pasar esto. Entonces, les mando un saludo a todos, que estén muy bien. Bye bye.